el plato fuerte. Tras la desaparición del INAI por mandato del pueblo, porque así se decidió en el Congreso, los legisladores de transformación pues eliminaron aquellos organismos autónomos que eran muy costosos y que no cumplían con su función. Desapareció el INAI. Tras su desaparición, el día de hoy se presentan un paquete de propuestas de reformas a la ley para fortalecer el acceso a la información y proteger los datos personales. Hoy se habló que el 80% de las funciones que tenía el INAI, el extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues bueno, las va a absorber la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. El 80% de lo que hacía el INAI lo va a absorber la Secretaría de Anticorrupción y tan solo va a ocupar el 35% del presupuesto que tenía el INAI para esas funciones. Y pues bueno, atrás se quedan esos aparatos pues muy costosos que no cumplían con su función. Ayer estábamos hablando de cómo en el INAI se destapó otro caso de corrupción. Ahora funcionarios del INAI que quisieron extorsionar a la Femex Food pidiéndoles, ¿qué crees? Boletos del partidos de fútbol, boletos para el partido inaugural para el Mundial del próximo año que habrá en nuestro país. Bueno, eso quedó en la historia y hoy se presenta un paquete de propuesta de reformas a la ley para garantizar acceso a la información y proteger los datos personales, Arlene. Así es, Miguel. Esto no solo eficientiza esta labor, sino que se acaban estos actos de corrupción que sin duda alguna perjudicaban al pueblo de México, pues utilizaban recurso público, ya lo comentabas, para fines personales. Y bueno, así es como se va a garantizar el derecho real del acceso a la información y la protección de datos personales. Vamos a escucharlo. El INAI tiene básicamente dos tareas principales, que es el garantizar el derecho al acceso a la información y garantizar el derecho universal de los ciudadanos de la protección de datos personales. Estos dos derechos se mueven de manera contraria, incluso están reguladas por leyes distintas. La propuesta que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI es que la parte de acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado, de los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo. Valdría la pena preguntarnos, ¿qué hacía el INAI por proteger los datos personales? ¿Quién no ha recibido una llamada telefónica donde le dicen su nombre y le ofrecen algún servicio? Cambiarse de compañía telefónica, una tarjeta bancaria, alguna renta en algún lugar de turismo, en fin. ¿Y qué hacía el INAI para evitar que tus datos personales llegaran a esas bases, esos call centers que te llamaban para ofrecerte productos? No, pues es que estaban muy ocupados utilizando el erario público en table dance, pagando despensas y extorsionando a la Federación Mexicana de Fútbol. De los casos que se supieron, pero imagínate los casos que no se supieron de corrupción que hubo dentro del INAI. Y todavía se dicen organismos autónomos, pero en realidad, ¿qué tan autónomos eran cuando dependían pues de estos grandes organizaciones de corrupción que ahora dicen defender los derechos de todas y todos? El día de hoy así se explican cuáles van a ser los cambios que existirán en la Constitución, las reformas que se llevarán a cabo por parte del Congreso de la Unión para poder cambiar las atribuciones. Vamos a escucharlo. ¿Cuáles son los cambios que tuvo la Constitución? Lo más importante que se mantiene, que es el derecho al acceso a la información pública, en el caso de acceso a la información. La publicación obligada de información, que esa también se mantiene. Y los medios de defensa, lo que cambia básicamente son las autoridades encargadas de garantizar que se tenga ese acceso a esa información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informado a la ciudadanía. También se garantiza la protección de los datos personales, no solo los que tenemos los entes públicos, que somos sujetos obligados, sino también los que tienen las empresas, decíamos, como los bancos, etcétera, ¿no? Se mantiene la verificación del cumplimiento de las obligaciones y los medios de defensa de los ciudadanos. En el caso de datos personales en posesión de particulares, se mantiene lo que siempre se ha mantenido, que es la regulación, y se mantiene a nivel federal y lo hace la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
la Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información de todos los datos que ya se han estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley. Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y que se cuiden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información, si no es que más, la plataforma va a estar regulada ahora en la ley. Le vamos a poner un validador criptográfico. ¿Y qué es eso? Es como la huella digital de la base de datos. La nueva ley propone que los juicios de amparo se resuelvan con jueces especializados. Lo que estamos proponiendo es que en la ley también se incorpore cómo puede funcionar el Sistema Nacional de Transparencia.